Vamos a iniciar con el estudio de los diferentes plexos nerviosos, iniciando con el plexo cervical. El plexo cervical va a estar formado de las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales. El primer nervio cervical va a salir del conducto raquídeo por el orificio que da paso a la arteria vertebral y va a discurrir por debajo y detrás de esta. El nervio se va a dividir en dos ramas, anterior y posterior. La rama anterior se dirige hacia afuera y pasa por encima de la apófisis transversa y por fuera del músculo del recto anterior menor. La rama anterior del primer nervio cervical se va a anastomosar con el ramo ascendente de la rama anterior del segundo nervio cervical. Así va a pasar a formar el asa del átalas o primera asa nerviosa. El segundo nervio cervical sale del conducto raquídeo entre la articulación atroide-axoidea y el borde externo del ligamento atroide-axoideo posterior. La rama anterior de este se dirige hacia afuera sobre la apófisis transversa del axis. Contornea la cara posterior de la arteria vertebral y pasa entre los dos músculos intertransversos. Y al llegar al vértice de la apófisis se divide en una rama ascendente que se va a anastomosar con el ramo anterior del primer nervio cervical y un ramo descendente que se une al tercer nervio y forma el asa del axis. Los nervios cervicales tercero y cuarto se dividen en un ramo posterior y otro anterior a la salida del agujero de conjunción. El ramo descendente de la cuarta rama anterior se une a la rama anterior del quinto nervio cervical y entra en la constitución del plexo braquial. Mientras que se va a anastomosar el tercer nervio cervical y el cuarto y van a formar lo que se denomina la tercera asa cervical. El plexo cervical da 3 clases de ramas: ramas motoras o profundas, ramas cutáneas o superficiales y ramas anastomóticas. Las ramas motoras o profundas del plexo cervical. El plexo va a suministrar ramos a los diferentes músculos del cuello, como son el recto lateral, los 3 primeros intertransversos, los músculos prevertebrales, el recto anterior menor, anterior mayor, largo del cuello y la porción superior de los músculos de escaleno, anterior medio, angular y romboides. Van a existir 2 ramas de mayor importancia, que son la una, el nervio frénico, y la rama descendente, que se va a anastomosar con el hiporloso para formar el asa del hiporloso. El nervio frénico. El nervio frénico va a nacer de una raíz principal de la cuarta cervical y 2 raíces secundarias del nervio tercero cervical y quinto cervical, o de la tercera asa cervical. El nervio frénico desde su origen desciende a través del cuello y del tórax hasta llegar al diafragma, donde va a cumplir sus funciones fisiológicas. El nervio frénico va a tener relaciones en el cuello, en el tórax y en el diafragma. Relaciones en el cuello. El nervio va a descender en la vaina aponeurótica del músculo escaleno anterior, a lo largo del borde externo de este músculo hasta el punto donde recibe al ramo de la quinta cervical. A partir de este, el frénico se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adentro, sobre la cara anterior del músculo del escaleno, y llega al borde interno del mismo en la base del cuello. Relaciones en la base del cuello. En la base del cuello, el frénico está situado en la porción interna del escaleno anterior. Se va a proyectar hacia el intersticio que separa las haces esternales de los haces claviculares del esternocleidomastoideo, en la entrada del tórax. En la entrada del tórax, el nervio frénico derecho pasa entre la arteria y venas subclavias. Siempre va a pasar por fuera del nervio neumogástrico y del asa de Biossens. Se encuentra entonces sobre la cúpula pleural. Cruza enseguida de fuera hacia adentro la cara anterior de la mamaria interna y desciende por dentro y después por detrás de este vaso.
El nervio frénico izquierdo va a pasar por fuera del callado del conducto torácico, por donde descansa en el escaleno anterior separado por su aponeurosis. Va a tener relación por detrás con la vena subclavia o el origen del tronco venoso brachiocefálico izquierdo y por delante con la arteria subclavia. Las relaciones en el tórax. El frénico derecho va a descender por el lado póstero externo del tronco brachiocefálico derecho y después por la cara externa de la vena cava superior. Va a pasar enseguida por delante del pedículo pulmonar derecho y desciende verticalmente hasta el diafragma. El frénico aborda el diafragma por el lado anteroexterno de la vena cava inferior y se encuentra separado de este por una prolongación del pericardio cubierto por el ligamento frenopericárdico derecho. El nervio frénico izquierdo, un poco más largo que el derecho, cruza la cara anterior de la porción horizontal del callado de la aorta, un poco por delante del par craneal del neumogástrico. Está normalmente separado del callado de la aorta por un estrecho intervalo ocupado por la pleura y por el pulmón izquierdos, o por los ganglios mediastínicos anteriores. Más abajo, el nervio va a descender por la cara lateral izquierda del pericardio, no tan verticalmente como el frénico derecho, sino que oblicuamente hacia adelante y a la izquierda, de tal modo que va a pasar 2 centímetros por delante del pedículo y aborda el diafragma un poco por detrás de la punta del corazón. La distribución. Los nervios frénicos, tanto como el derecho como el izquierdo, no dan ninguna rama colateral en el cuello. En el tórax suministran ramos a la pleura y al pericardio. Van a terminar en la cara superior e inferior del diafragma, de manera un poco diferente a la derecha o a la izquierda. El nervio frénico derecho se divide normalmente por arriba y cerca del diafragma en 3 o 4 ramas. Estas ramas penetrarán en el diafragma y pasan por la porción externa del orificio de la vena cava inferior o por fuera de este. Se van a dividir en 2 clases. En los ramos musculares superiores, destinados a la porción esternocostal del diafragma, o la rama abdominal, y que inerva sobre todo a los pilares del diafragma. Ramos musculares superiores. Los ramos musculares superiores van a irradiar a partir de un punto de penetración en el diafragma, unos hacia adelante, otros hacia afuera y otros hacia atrás. Van a discurrir al principio en el espesor del centro frénico, después a pasar entre las digitaciones carnosas del diafragma y salen finalmente en la cara inferior del músculo penetrando entre los fascículos carnosos de origen external y costal. La rama abdominal. Esta se va a dirigir al principio hacia atrás, entre los fascículos del centro frénico, después en el espesor o sobre la cara inferior del pilar correspondiente del cual inerva, pero antes da nacimiento a filetes nerviosos para la vena cava inferior, el peritoneo y la cápsula suprarrenal derecha. La rama abdominal se anastomosa con ramitos del plexo solar y forma con ellos el plexo diafragmático derecho, cerca de la arteria diafragmática derecha. Este plexo presenta uno o varios ganglios, los ganglios nervio frénico izquierdo. Se divide más o menos como el frénico derecho, en ramos musculares superiores y en la rama abdominal. Los ramos musculares superiores están destinados a la porción esternocostal del diafragma y presentan la misma disposición que el nervio frénico derecho. Mientras tanto, la rama abdominal, más delgada que la del lado derecho, difiere además en que el plexo diafragmático izquierdo resultante de su anastomosis con el plexo solar no presenta ganglios. Las ramas abdominales derecha e izquierda a veces se anastomosan. Anatomía funcional del nervio frénico. El nervio frénico va a inervar al diafragma y es el nervio esencial del mecanismo de la inspiración. Su sección produce no solamente dificultades en la respiración, sino también en las acciones de toser, estornudar y expulsar el esputo, fenómenos relacionados con la protección de las vías respiratorias. Actuando sobre el diafragma, el causante de la respiración abdominal, en efecto, aumenta primero el diámetro vertical del tórax, pero también sus diámetros sagital y transverso.
Ramas cutáneas o superficiales del plexo cervical. Plexo cervical superficial. Las ramas cutáneas del plexo cervical se van a dividir en número de 4, que son la rama mastoidea, la rama auricular, la rama transversa y la rama supraclavicular. En conjunto, estas van a formar el plexo cervical superficial. La rama mastoidea. Nace de la segunda asa cervical y se dirige al principio hacia afuera hasta el borde posterior del esternocleidomastoideo. En este trayecto ascendente, la rama mastoidea discurre primero en el espesor de la vaina del esternocleidomastoideo a lo largo del borde posterior de este músculo. Después, atravesará la aponeurosis a una altura variable y se distribuye por medio de 2 ramos terminales en los tegumentos de la región mastoidea y de la región occipital. Rama auricular. La rama auricular se desprende de la segunda asa cervical y va a rodear el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, ascender casi verticalmente hacia el pabellón de la oreja por detrás de la vena yugular externa. La rama auricular se divide cerca del ángulo de la mandíbula en 2 ramos, uno anterior y otro posterior. La rama anterior o aurículo parotídeo se distribuye en la piel de la cara externa del pabellón y de la región parótidea. Emite, además, filetes parótideos que penetran en la glándula. Ramo posterior o aurículo mastoideo. Se ramifica en los tegumentos de la cara interna del pabellón y de la región mastoidea. Se anastomosa además con la rama mastoidea del plexo cervical. Rama transversa. Esta rama va a nacer de la segunda asa del plexo cervical. Va a rodear el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y se dirige transversalmente hacia adelante, primero en un desdoblamiento de la hoja superficial de la vaina del músculo. Cruza la yugular externa y pasa algunas veces por fuera, más frecuentemente por dentro de esta vena. Sus ramas terminales atraviesan el cutáneo del cuello y se ramifican en los tegumentos de las regiones suprayoidea e infrayoidea. Rama supraclavicular. La rama supraclavicular se desprende de la cuarta rama anterior y se divide inmediatamente en varias ramas que se dirigen hacia abajo y hacia atrás. Se hacen superficiales un poco por arriba de la clavícula y se distribuyen por fuera y por debajo del esternocleidomastoideo. Estos ramos abordan el triángulo supraclavicular de la manera siguiente: unos anteriores o supraesternales que van a la piel de las regiones esternocleidomastoideas y esternal. Otros medios o supraclaviculares propiamente dichos se agotan en los tegumentos de las regiones supra y subclaviculares. Por último, las ramas posteriores o supraacromiales se ramifican en la piel del muñón del hombro. Ramas anastomóticas. El plexo cervical se anastomosa con el par craneal simpático y con el nervio hipoglóso y con el nervio espinal. Las anastomosis con el simpático se efectúan por 3 o 4 ramos que van desde las 3 o 4 primeras ramas cervicales al ganglio cervical superior. La anastomosis del plexo cervical con el espinal se efectúa por una parte en el espesor o la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo, por medio de una rama de la segunda asa cervical. Por otra parte, bajo el trapecio, por una rama que se desprende de la tercera rama cervical o la segunda asa cervical. El plexo cervical se anastomosa además con el hipogloso mayor, por medio de una de 2 ramas que se desprenden de la primera asa cervical y por la rama descendente del plexo cervical.